¿Lo llevas contigo desde aquel día? Ese peso que no tiene nombre exacto, que no es solo tristeza y no es solo vacío, sino algo que se instaló en el centro del pecho y que nunca terminó de irse del todo. Tal vez fue hace años, tal vez fue hace décadas, pero hay momentos, todavía hoy, en que te preguntas lo mismo que te preguntaste aquella primera noche. ¿A dónde fue? ¿Existió de verdad? ¿Hay un lugar donde ese hijo esté, donde sea alguien, donde tenga un nombre? Nadie te lo explicó bien. Te dijeron que lo sintieras, te dijeron que lo soltaras, pero nadie te dijo a dónde fue. Santa Teresa de Jesús lo sabía y lo dejó escrito. Esa vida que comenzó y no llegó a término existió de verdad, con una alma real, con una presencia real, con un lugar en el corazón de Dios que ninguna circunstancia de este mundo pudo borrar. Santa Teresa de Jesús, que perdió a su madre siendo niña y que pasó décadas buscando respuestas en la oración y en la contemplación, llegó a entender algo sobre las almas que parten antes de tiempo que la teología de su época apenas se atrevía a formular. Algo que tiene que ver directamente con ese hijo tuyo. Algo que cambia la manera en que has estado cargando esta pérdida. ¿Has podido alguna vez ponerle nombre a lo que sientes cuando piensas en él, en ella? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora fue guardado para ti y necesitas escucharlo todo, porque cada verdad que viene depende de la anterior para que puedas recibirla completa. Lo que una madre siente cuando pierde un hijo antes de nacer no tiene nombre en ningún idioma. No es viudez, no es orfandad, es una pérdida sin categoría, sin ritual establecido, sin el reconocimiento social que acompaña a otros duelos. El mundo no sabe bien cómo llamarla. Y durante siglos, tampoco la Iglesia supo bien cómo responderla. No porque le faltara doctrina, sino porque la doctrina que tenía disponible producía, al aplicarse a esta situación concreta, una respuesta que dejaba a las madres con más peso encima del que ya cargaban. Esa respuesta se llamaba limbo, una palabra latina que significa orilla, borde, margen. Los teólogos medievales la propusieron como solución a un problema filosófico. Si el bautismo es necesario para la salvación, ¿qué ocurre con el alma del niño que muere sin recibirlo? La hipótesis del limbo decía que esas almas existían en un estado de felicidad natural, sin sufrimiento, pero también sin la visión de Dios, sin el cielo pleno, en la orilla, pero no dentro, cerca, pero no del todo. Santo Tomás de Aquino sostuvo esta posición, otros grandes teólogos la desarrollaron, y durante siglos se convirtió en la respuesta que los sacerdotes daban a las madres que preguntaban. Era una respuesta que intentaba consolar, que decía, tu hijo no sufre, pero callaba lo que la madre realmente quería saber, si su hijo estaba con Dios, si lo vería algún día, si ese amor que había comenzado a crecer en ella durante semanas o meses tenía algún destino, alguna continuación, algún lugar al otro lado donde seguir existiendo. Lo que muchas madres nunca supieron es que el limbo jamás fue dogma de fe. En toda la historia de la Iglesia, ningún concilio ecuménico lo definió como verdad revelada de obligatoria creencia. Era una opinión teológica, una hipótesis razonable dentro del sistema de pensamiento de su época, pero sin el peso definitivo de la doctrina definida. La Iglesia, con una prudencia que hoy se puede reconocer como inspirada, nunca cerró esa puerta con llave. Nunca dijo, esto es lo que hay y no hay más. Siempre dejó el misterio abierto. Y esa apertura, mantenida durante siglos a pesar de la presión de los sistemas teológicos dominantes, fue una señal de que algo más verdadero y más completo estaba esperando para ser dicho. Ese algo llegó en el año 2007. La Comisión Teológica Internacional, con la aprobación directa del Papa Benedicto XVI, publicó un documento cuyo título solo ya era una respuesta para millones de madres: la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. No era una definición dogmática,
No cerraba el misterio con una fórmula nueva. Hacía algo más valioso que eso. Reconocía con la autoridad del magisterio que existen razones teológicas sólidas y fundadas para esperar que esos niños alcancen la salvación. Que la misericordia de Dios, que es más grande que cualquier sistema construido por la mente humana, puede obrar de maneras que trascienden los límites que los teólogos habían trazado con la mejor intención, pero con herramientas insuficientes. Esta esperanza no es una concesión al sentimentalismo. No es la Iglesia cediendo ante la presión emocional de las madres que no podían aceptar otra cosa. Es el resultado de una reflexión teológica profunda y rigurosa sobre la naturaleza de Dios, sobre la voluntad salvífica universal que San Pablo proclamó a Timoteo cuando escribió que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y sobre la lógica interna de un amor divino que no puede ser derrotado por las circunstancias del tiempo ni por los límites de la historia humana. Santa Teresa de Jesús vivió 4 siglos antes de que ese documento existiera. Vivió en un tiempo en que el limbo era la respuesta disponible y nadie la cuestionaba en voz alta. Pero lo que Santa Teresa de Ávila escribió sobre la naturaleza de Dios, sobre la misericordia como atributo esencial y no accidental de Dios, sobre el vínculo entre el alma y su Creador como algo que ninguna circunstancia externa puede romper del todo, anticipa con una precisión asombrosa la conclusión a la que la Iglesia llegaría siglos después. No porque Santa Teresa de Jesús fuera adivina, sino porque veía a Dios directamente, en la oración contemplativa más profunda, y lo que veía no podía mentir. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el Libro de la Vida que en uno de sus momentos de oración más honda recibió una comprensión que no venía de su propio razonamiento, que Dios no puede querer el mal de ninguna criatura suya, que el alma que Dios crea, la crea para sí, que el vínculo entre Dios y el alma que Él mismo ha llamado a existir es anterior a cualquier historia que esa alma pueda vivir o dejar de vivir en el mundo. Un vínculo que nace en el origen, en el acto mismo de la creación, antes de que ninguna circunstancia humana pueda intervenir sobre él. Esa intuición mística de Santa Teresa de Ávila es exactamente lo que la teología llama la voluntad salvífica universal de Dios. La voluntad que Dios tiene, antes de que nada ocurra, de que cada alma que crea llegue a Él y lo posea para siempre. Una voluntad que no cambia porque el alma nazca muerta, que no cambia porque la pérdida ocurra en la semana 6 o en la semana 22, que no cambia porque no haya habido tiempo para el sacerdote, ni para el agua, ni para las palabras del rito. La voluntad de Dios sobre ese hijo fue la misma desde antes de que ese hijo comenzara a existir, que fuera suyo para siempre. Y esa voluntad, como Santa Teresa de Jesús entendió mejor que nadie, no es algo que las circunstancias del tiempo puedan cancelar. Lo que Santa Teresa de Ávila vio en sus experiencias místicas sobre el alma en su estado más puro, sobre lo que esa alma es antes de que el mundo haya podido tocarla, va más allá de cualquier argumento teológico. Es una verdad que se ve, no que se deduce. Y esa verdad tiene consecuencias directas sobre la pregunta que tú llevas cargando desde aquel día. ¿Sabías que la Iglesia Católica reconoce 3 formas distintas de bautismo? La mayoría de los fieles conoce solo una: el bautismo de agua, el rito sacramental con el agua derramada sobre la frente y las palabras pronunciadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la teología católica reconoce 2 formas más, y una de ellas abre una puerta que muchas madres no saben que existe. El segundo bautismo es el de sangre, reservado a quienes mueren mártires por la fe antes de haber podido recibir el sacramento. La Iglesia ha enseñado desde sus primeros siglos que quien da la vida por Cristo antes de ser bautizado recibe en ese martirio lo que el agua no llegó a darle. La sangre suple el rito. El amor hasta la muerte hace lo que el agua haría. El tercero es el bautismo de deseo,
la salvación del alma que no recibió el agua pero que está unida a Dios por un vínculo de amor y de fe que la misericordia divina reconoce y a la que responde como respondería al rito mismo. San Ambrosio de Milán fue el primero en articularlo con claridad, en el siglo IV, cuando el emperador Valentiniano II murió antes de poder recibir el bautismo que había pedido. San Ambrosio pronunció entonces algo que la Iglesia no ha dejado de sostener desde aquel día, que el deseo sincero del alma puede obrar lo que el agua no llegó a hacer, que Dios no está prisionero de las circunstancias de la historia, que la gracia tiene caminos que ninguna interrupción humana puede cerrar completamente. Llegados aquí, la pregunta que toda madre formula con el corazón antes de que los labios puedan articularla es esta: ¿puede el bautismo de deseo aplicarse a un niño que murió antes de nacer? ¿A un alma que partió antes de poder desear nada conscientemente, antes de tener conciencia de Dios, antes de poder ejercer ningún acto de fe? La teología clásica respondía que no, porque el bautismo de deseo requería Pero la reflexión teológica posterior, la que culminó en el documento magisterial de 2007, desarrolló algo que cambia esa respuesta de manera profunda y significativa. Ese desarrollo se conoce como el deseo vicario, la posibilidad real y teológicamente fundada de que el deseo de los padres, su fe, su amor, su voluntad de consagrar ese hijo a Dios, aunque nunca pudieran hacerlo en el tiempo, funcione como mediación espiritual en favor del alma que no puede desear por sí misma. No es una doctrina inventada para consolar madres afligidas. Es la extensión lógica y coherente de algo que la Iglesia ya enseña sobre los niños que reciben el bautismo de agua siendo bebés, que ese bautismo es válido precisamente porque la fe de los padres y de la comunidad eclesial suple la fe que el niño todavía no puede ejercer por cuenta propia. Si la fe de los padres suple la fe del niño en el bautismo de agua, la pregunta que la teología se vio obligada a formular fue esta: ¿por qué no podría el amor y el deseo de los padres mediar espiritualmente ante Dios en favor del alma que no llegó a tiempo para el rito? Santa Teresa de Jesús nunca usó la expresión deseo vicario. No era el lenguaje de su tiempo ni de su vocación, pero escribió y vivió desde una comprensión del amor que hace de esa doctrina algo completamente coherente con toda su espiritualidad. En el camino de perfección, hablando de la oración de intercesión, Santa Teresa de Jesús afirmó que el amor que un alma ofrece a Dios en favor de otra tiene un peso real en el orden espiritual, que Dios no ignora el amor, que cuando una criatura suya ama a otra con la intensidad y la pureza con que una madre ama a un hijo, ese amor no se queda flotando en el vacío. Entra en el corazón de Dios y Dios le responde, no siempre de maneras que el tiempo y el mundo pueden ver, pero siempre de maneras que son reales, aplicado a la situación de una madre que perdió un hijo antes de nacer. Lo que Santa Teresa de Ávila enseña tiene una consecuencia directa e inmediata. El amor de esa madre por ese hijo no terminó en el vacío el día de la pérdida. Ese amor ofrecido a Dios con fe y con confianza es una oración real, una intercesión real, una mediación que Dios recibe con la misma seriedad con que recibe cualquier otra plegaria que brota del amor más hondo que existe en la naturaleza humana. Santa Teresa de Jesús sabía que el amor de madre es una de las imágenes más perfectas que el lenguaje humano tiene del amor de Dios. Y precisamente porque lo sabía, no podía concebir que ese amor quedara sin respuesta en el corazón del Dios que lo creó. Muchas madres han cargado durante años, en silencio, la culpa de no haber podido bautizar a ese hijo, de no haber llegado a tiempo, de que la pérdida ocurrió antes de que hubiera oportunidad para el sacerdote, para el agua, para el rito que la fe les enseñó que era necesario. Esa culpa no tiene fundamento en la doctrina de la Iglesia, no tiene fundamento en la teología. Y Santa Teresa de Jesús, que conoció el peso de la culpa propia mejor que nadie y que dedicó páginas enteras del libro de la vida
a describir cómo Dios libera al alma de ese peso cuando el alma se lo permite, diría a esa madre con la misma claridad con que le hablaría al oído: el amor que tienes por ese hijo es ya una oración, la oración más real que has rezado en tu vida. Y esa oración, Dios la ha escuchado desde el primer momento en que ese amor existió en ti. Pero la doctrina del bautismo de deseo y la mediación del amor materno son solo el comienzo de lo que Santa Teresa de Ávila vio y escribió sobre estas almas. Porque hay algo en la naturaleza específica del alma que parte sin haber sido tocada por el mundo que Santa Teresa de Jesús describió en sus experiencias místicas con una precisión que ningún argumento teológico puede igualar. Y eso es lo que cambia no solo la manera de pensar en ese hijo, sino la manera de relacionarse con él desde hoy. Abre las moradas en cualquier página y encontrarás una imagen que Santa Teresa de Jesús repite de distintas maneras a lo largo de toda la obra. El alma como un castillo de diamante o de muy claro cristal. No es una imagen poética elegida por su belleza, es una afirmación teológica sobre lo que el alma es en su origen, en su estado más puro, antes de que el pecado personal haya podido enturbiar su transparencia original. Santa Teresa de Ávila describe ese estado con una precisión que emociona. El alma en su centro, donde Dios habita, es pura claridad, pura apertura, un cristal que no absorbe la luz, sino que la deja pasar sin resistencia. El pecado, en la imagen de Santa Teresa de Jesús, no destruye esa claridad, la oscurece, la cubre. Construye alrededor del castillo una maleza que impide ver desde fuera la luz que sigue estando dentro. Pero la luz no se apaga. El diamante no se rompe. Lo que el pecado hace es interponer obstáculos entre el centro del alma y su creador, obstáculos que la gracia y la vida espiritual van retirando poco a lo largo de toda una vida de conversión. Eso es lo que la oración hace, según Santa Teresa de Ávila. No crear algo nuevo en el alma, sino retirar lo que impide ver lo que siempre estuvo ahí. Ahora bien, el alma del Hijo que partió antes de nacer es un alma a la que ningún pecado personal tuvo tiempo de llegar. No porque sea perfecta en el sentido de haber alcanzado algo, sino porque salió de las manos de Dios y volvió a Él sin que la maleza del pecado propio hubiera podido crecer alrededor de su castillo. Es un alma en el estado que Santa Teresa de Jesús describe como el origen. Pura claridad, pura apertura, sin obstáculos entre su centro y Dios. No hay murallas que derribar, no hay maleza que retirar, no hay oscuridad acumulada que la gracia necesite ir disolviendo con paciencia y con tiempo. El castillo está exactamente como Dios lo creó. La teología habla del pecado original como una herida en la naturaleza humana que todo ser humano trae desde el nacimiento y que el bautismo sana. Eso es doctrina cierta y la Iglesia lo enseña con claridad. Pero es igualmente cierto que el pecado original no es un pecado personal del alma que lo porta. No es algo que el alma haya elegido. Es una herida heredada, una inclinación desordenada en la naturaleza, no una culpa individual que requiera un juicio sobre las acciones propias del alma. Y la Iglesia, al reflexionar en profundidad sobre el destino de los niños que mueren sin bautismo, ha reconocido progresivamente que Dios, cuya misericordia es perfecta y cuyo poder no está limitado por los caminos ordinarios que Él mismo estableció, puede sanar esa herida por vías que el rito sacramental no agota. Santa Teresa de Jesús tenía una devoción particular por lo que ella llamaba las almas sencillas. No sencillas en el sentido de simples o poco desarrolladas. Sencillas en el sentido espiritual profundo. Las almas que no han acumulado los hábitos del mal, que no han construido dentro del castillo los muros interiores que el pecado repetido va levantando entre el alma y Dios, que conservan una apertura interior que permite que la gracia trabaje en ellas sin encontrar la resistencia que en otras almas requiere años de lucha espiritual para vencer. En el libro de la vida, Santa Teresa de Ávila escribió que esas almas llegan a la oración más profunda con una facilidad
que a las almas más complicadas les cuesta décadas de trabajo espiritual alcanzar, no porque sean más meritorias, sino porque tienen menos entre ellas y Dios. Traslada esa comprensión al alma del hijo perdido antes de nacer, un alma que no tuvo tiempo de construir ningún obstáculo interior, un alma que no desarrolló hábitos del mal porque no hubo tiempo vital para desarrollar ningún hábito, un alma sin heridas propias porque ninguna experiencia del mundo, ninguna elección desordenada, ninguna acumulación de pecado personal pudo herirla. En el lenguaje contemplativo de Santa Teresa de Jesús, es un alma de una sencillez radical y absoluta, no una sencillez ganada con esfuerzo espiritual, como la de los grandes contemplativos que pasaron décadas purificando su interior, sino una sencillez original, intacta, la misma con que el alma salió de las manos de Dios en el momento de su creación. Esa sencillez original no es un mérito del alma porque no hubo tiempo para el mérito, pero tampoco requiere mérito para ser reconocida por Dios, porque Dios no mira al alma buscando primero sus logros. Dios mira al alma y ve lo que Él mismo puso en ella en el origen. Ve su propia imagen. Ve la claridad del cristal que Él mismo creó. Y lo que Dios ve en el alma del Hijo que partió antes de nacer es esa imagen en su estado más puro, sin distorsión, sin acumulación de oscuridad propia, sin la distancia que una vida entera de lecciones puede ir poniendo entre el alma y su Creador. Santa Teresa de Jesús escribió en las moradas que Dios nunca deja de llamar al alma hacia sí, que su voz no cesa, que el problema no está nunca en Dios, sino en los obstáculos que el alma va acumulando y que le impiden escuchar esa voz con claridad. El alma del Hijo, que murió antes de nacer, es un alma sin esos obstáculos, un alma completamente abierta a la voz que la llama, un alma que, en términos de la espiritualidad teresiana, no tiene nada que la detenga en su movimiento hacia el centro donde Dios habita, nada que interponer entre ella y quien la creó para sí. Esta verdad sobre la naturaleza del alma inocente no resuelve el misterio de lo que ocurre después. La teología honesta reconoce que hay cosas que pertenecen a Dios y que ninguna inteligencia humana puede anticipar completamente, pero lo que sí permite afirmar, desde la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila y desde la reflexión más madura de la Iglesia, es que esa alma que partió sin que el mundo pudiera tocarla, llegó a Dios sin nada que se interpusiera entre ella y Él. Y eso, para una madre que lleva años preguntándose a dónde fue su hijo, no es un detalle menor. Es la respuesta más honda que la fe puede dar. Lo que viene ahora es lo que Santa Teresa de Jesús diría directamente al corazón de esa madre, no como teóloga, como mujer que conoció el dolor y que encontró en Dios algo que ningún dolor pudo destruir. Existe una carta que Santa Teresa de Jesús escribió a una de sus hermanas carmelitas que atravesaba un periodo de desolación espiritual intensa. En esa carta, Santa Teresa de Ávila no le ofreció argumentos, no le explicó la teología del sufrimiento. Le dijo algo mucho más simple y mucho más poderoso, que Dios no se olvida de ninguna de las personas que esa hermana amaba, que el amor de Dios no tiene la memoria frágil e inconstante del amor humano, que lo que Dios ha creado y amado, lo sigue amando sin interrupción, sin distancia, sin que ninguna circunstancia de la historia pueda introducir en ese amor una pausa o un olvido. Esa certeza era el corazón de toda la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. No una certeza abstracta, aprendida en libros de teología, una certeza vivida, adquirida en años de oración contemplativa, en que Santa Teresa de Ávila experimentó directamente lo que es ser amada por Dios sin mérito propio, sin condición, sin que los propios fallos y las propias limitaciones pudieran detener ese amor. Y fue precisamente esa experiencia la que le permitió hablar de Dios con una autoridad que los teólogos de su tiempo reconocían, aunque no siempre pudieran explicar de dónde venía. En las moradas,
Hablando de las almas que han llegado a las moradas más interiores del castillo, Santa Teresa de Jesús describe algo que resulta profundamente relevante para la pregunta que nos ocupa. Describe cómo en esas moradas el alma experimenta una presencia de Dios que no depende de los estados emocionales, ni de los méritos propios, ni de las circunstancias externas. Una presencia que está ahí independientemente de todo lo demás. Y dice que esa presencia le reveló algo sobre la naturaleza de Dios que nunca olvidó, que Dios habita en el alma no como un huésped que puede irse si las condiciones cambian, sino como el dueño de la casa que está ahí antes de que la casa existiera, y que seguirá ahí cuando todo lo accidental se haya ido. Aplicada al alma del Hijo, que partió antes de nacer, esa imagen tiene una consecuencia que ninguna madre debería dejar de escuchar. Si Dios habita en el alma como el dueño de la casa, como una presencia que no depende de las circunstancias, sino del origen mismo del alma, entonces, el alma que partió antes de nacer es un alma en la que Dios habitaba desde el momento de su creación. Una casa que Dios había hecho suya antes de que ninguna historia pudiera desarrollarse en ella. Y una casa que Dios no abandona porque las circunstancias externas no le dieran tiempo para el rito del agua. La doctrina de la inhabitación divina, que es la enseñanza sobre cómo Dios habita en el alma desde su creación, es uno de los pilares de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Ávila insistió en ella una y otra vez porque la consideraba la base de toda vida espiritual. Que el punto de partida del alma no es la lejanía de Dios, sino su cercanía. Que el alma no tiene que ir a buscar a Dios a un lugar distante. Tiene que descubrir que Dios ya estaba en ella antes de que ella comenzara a buscarlo. Esa inhabitación no es un premio que el alma recibe después de cumplir condiciones. Es la condición original de toda alma que Dios crea. Porque Dios no crea sin amar lo que crea. Y amar lo que crea significa habitarlo. Si esto es cierto, y Santa Teresa de Jesús lo afirmó con la autoridad de quien lo había experimentado directamente, entonces el alma del Hijo, que murió antes de nacer, es un alma en la que Dios habitaba. Un alma que Dios conocía desde dentro, antes de que ningún rito pudiera consagrarla desde fuera. Un alma que Dios había hecho suya en el origen, en el acto mismo de crearla, mucho antes de que las circunstancias del tiempo pudieran cooperar o impedirlo. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de la vida algo que merece ser escuchado despacio, con el corazón abierto, que Dios tiene tanta prisa por darse al alma que a veces parece que no puede esperar a que el alma llegue a él por sus propios pasos, y que sale a buscarla antes de que ella haya comenzado a caminar. Esa imagen, la de un Dios que no espera sino que sale, que no pone condiciones para el encuentro, sino que anticipa el encuentro él mismo, es exactamente la imagen que la fe permite aplicar al alma del Hijo que partió antes de tiempo. Un alma que no tuvo que caminar hacia Dios, porque Dios salió a encontrarla antes de que el camino pudiera comenzar. Muchos años después de que Santa Teresa de Ávila escribiera esas palabras, la Iglesia formularía en el documento de 2007 una conclusión que es casi un eco teológico de lo que ella había dicho en el lenguaje de la mística, que hay razones fundadas para esperar que Dios, por caminos que Él solo conoce, acoja en su misericordia a los niños que mueren sin bautismo. Que la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, no encuentra en la ausencia de rito un obstáculo que su amor no pueda superar. Que el Dios que sale a buscar al alma antes de que el alma pueda caminar, no se detiene ante las circunstancias del tiempo. Para una madre que lleva años cargando la pregunta de a dónde fue su hijo, esta verdad no es un consuelo fabricado. Es la consecuencia lógica, teológica y espiritual de lo que la Iglesia enseña sobre Dios. Un Dios que habitaba en ese Hijo desde el momento de su creación. Un Dios que conocía a ese Hijo desde dentro antes de que ningún ser humano pudiera conocerlo desde fuera. Un Dios que salió a encontrarlo antes de que pudiera comenzar cualquier camino. Y un Dios
que, como Santa Teresa de Jesús escribió con una certeza que solo da la experiencia directa, no puede querer el mal de ninguna criatura suya. Lo que falta por escuchar ahora es algo que las madres que han perdido un hijo antes de nacer rara vez se permiten preguntar porque les parece demasiado pedir, demasiado esperar. Pero Santa Teresa de Jesús lo permite y la Iglesia lo sostiene. Nadie le dice a una madre que ha perdido un hijo antes de nacer que tiene permiso para llorar ese duelo. El mundo no sabe bien cómo tratarlo. A veces es demasiado pronto para que haya habido un nombre. A veces no hubo un cuerpo que enterrar. A veces la pérdida ocurrió tan al principio que el entorno ni siquiera sabía que había un embarazo. Y la madre se encontró sola, con un dolor que no podía explicar a nadie, porque primero tendría que explicar que había algo que perder. Y el silencio que rodeó esa pérdida se fue convirtiendo con los años en el silencio con que la madre aprendió a cargarla, sin decirle nada a nadie, sin permitirse nombrarlo demasiado, sin reclamar el espacio de duelo que le correspondía, porque nadie le dijo que ese espacio existía. Santa Teresa de Jesús conoció el dolor sin nombre. Lo conoció en su propia carne desde los 8 años, cuando su madre Beatriz de Ahumada murió, y ella, siendo todavía una niña, fue a arrodillarse delante de una imagen de la Virgen y le pidió que fuera su madre porque la suya ya no estaba. Ese dolor de niña, que no tenía las palabras ni la madurez para procesarse a sí mismo, quedó en Santa Teresa de Ávila como una comprensión profunda de que hay sufrimientos que no caben en ninguna categoría humana establecida. Sufrimientos que el mundo no sabe cómo nombrar y que por eso tiende a silenciar o a minimizar, sin entender que el silencio no cura el dolor. Solo lo obliga a vivir más adentro, más oculto, más solo. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús habla de los años en que su propia vida interior estuvo enferma de una manera que ella misma no sabía nombrar con exactitud. Describe esos años con una honestidad que sorprende, como años de peso, de opacidad, de un sufrimiento que no encontraba salida porque no encontraba nombre. Y dice que lo que finalmente le permitió comenzar a sanar no fue encontrar las palabras correctas para explicar lo que le ocurría, sino encontrar a alguien delante de quien no necesitaba explicarlo, alguien que lo veía sin que ella tuviera que articularlo, alguien cuya presencia era ya en sí misma una respuesta al dolor, antes de que el dolor pudiera formularse como pregunta. Ese alguien era Dios. Y lo que Santa Teresa de Ávila aprendió en esos años de lucha es algo que toda madre que carga un duelo invisible necesita escuchar, que Dios no requiere que el dolor sea explicado para ser reconocido, que Dios ve el peso que una madre lleva, aunque ese peso no tenga nombre en ningún idioma, que la oración más honesta que una madre puede llevar a Dios a veces no tiene palabras. Es solo el peso mismo, puesto delante de Él con las manos abiertas, sin explicación y sin justificación, porque Dios ya lo conoce mejor que la madre que lo carga. El duelo por un hijo perdido antes de nacer es un duelo real. No importa cuántas semanas tenía ese hijo. No importa si hubo un nombre o no lo hubo. No importa si el mundo lo reconoció o pasó en silencio. El alma de una madre sabe lo que perdió. Sabe que había algo que comenzaba. Sabe que ese algo era una persona, con una presencia ya real aunque pequeña, con un futuro ya imaginado aunque interrumpido, con un amor ya comenzado aunque no llegara a tiempo para desarrollarse en el mundo. Ese amor que comenzó y fue cortado es real. Y ese dolor es el duelo por algo real. La fe no lo borra, no lo reduce, no lo convierte en algo menor de lo que es. Lo que la fe hace, lo que Santa Teresa de Jesús aprendió en años de oración y de sufrimiento propio, es darle al dolor su verdadero lugar. No un lugar de vergüenza, ni de silencio, ni de resignación forzada. Un lugar de verdad. El dolor de una madre por el hijo que no llegó a nacer pertenece a la realidad de esa madre con la misma legitimidad que cualquier otro dolor que la vida pueda traerle. Y llevarlo a Dios, sin adornos,
sin las palabras correctas, sin el ritual establecido que nadie le enseñó porque nadie supo cómo enseñárselo, es ya un acto espiritual profundo. Es ya una oración. Santa Teresa de Ávila escribió en El Camino de Perfección que la oración no es un ejercicio de palabras perfectas, sino un ejercicio de honestidad radical delante de Dios. Que el alma que se presenta a Dios con su verdad, aunque esa verdad sea oscura y pesada y sin forma clara, hace más en ese momento que el alma que recita fórmulas sin llevar nada real dentro de ellas. La madre que lleva a Dios el peso de esa pérdida, que se para delante de Él con el hijo que perdió en el corazón y sin saber qué decir exactamente, está orando con una profundidad que Santa Teresa de Jesús reconocería de inmediato. Está siendo completamente honesta con Dios. Y Dios, decía Santa Teresa de Ávila, con la certeza de quien lo había comprobado, responde siempre a la honestidad con su presencia. El duelo invisible también puede ser honrado. Puede tener su espacio. Puede ser nombrado delante de Dios, aunque en el mundo no haya tenido nombre. Y ese acto de nombrarlo delante de Dios, de decir, este hijo existió, este amor comenzó, esta pérdida fue real, es el primer paso de algo que Santa Teresa de Jesús llamaría la verdad interior. La condición sin la que ninguna sanación espiritual puede comenzar. Porque solo lo que se reconoce puede ser entregado, y solo lo que se entrega puede ser transformado. Pero hay algo que muchas madres no saben sobre ese hijo que llevan en el corazón desde el día de la pérdida. Algo que cambia la relación con esa ausencia de una manera que ningún argumento puede producir solo. Algo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre lo que los seres que amamos hacen por nosotros desde el otro lado, y que abre una puerta que muchas madres no se habían permitido siquiera imaginar. Dentro de la doctrina católica existe una verdad que se pronuncia en la misa, en el credo, en el rosario, pero que rara vez se aplica con toda su fuerza a la situación concreta de una madre que perdió un hijo antes de nacer. Esa verdad se llama la comunión de los santos. Y lo que significa, en su sentido más pleno y más literal, es que los lazos de amor que unen a los seres humanos entre sí no son cortados por la muerte, son transformados. Continúan, operan en una dimensión diferente, pero siguen siendo reales, siguen teniendo peso, siguen produciendo efectos concretos en la vida de quienes permanecen en este lado. Santa Teresa de Jesús vivió la comunión de los santos como una realidad cotidiana, no como un artículo del credo que se pronuncia y se olvida. En sus escritos habla con naturalidad de la intercesión de los santos como de algo que experimentaba de manera directa en su vida de oración. Sentía que no oraba sola. Sentía que había una nube de presencias espirituales que oraban con ella y por ella. Y esa experiencia no era para Santa Teresa de Ávila una consolación piadosa, sino una certeza tan firme como cualquier otra certeza que su fe le daba. Lo que la comunión de los santos implica para una madre que perdió un hijo antes de nacer es algo que merece ser dicho despacio. Si ese hijo alcanzó la salvación y todo lo que Santa Teresa de Jesús escribió sobre la misericordia de Dios y la naturaleza del alma inocente apunta hacia esa esperanza fundada, entonces ese hijo no está simplemente en algún lugar esperando. Está en una relación activa con el cuerpo místico de Cristo del que su madre también forma parte. Está unido a ella por el mismo lazo que une a todos los miembros de ese cuerpo, y ese lazo, en la lógica de la comunión de los santos, no es pasivo. Es operante, produce algo. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús escribió sobre la intercesión con una convicción que venía de la experiencia personal, que el alma que está con Dios tiene una capacidad de intercesión que supera con creces lo que esa misma alma podría haber hecho desde este lado. Que la proximidad a Dios no reduce el amor, sino que lo intensifica y lo purifica. Que el alma glorificada, o el alma en camino hacia la gloria, ama a los suyos con una claridad y una eficacia que en vida nunca pudo alcanzar, precisamente
porque ya no está limitada por las distracciones, los miedos, los egoísmos y las opacidades que la vida terrena impone a todo amor humano. Aplicar eso al hijo perdido antes de nacer requiere dar un paso que para muchas madres puede sentirse demasiado grande, demasiado atrevido, casi irrespetuoso con el dolor. Pero es un paso que la fe no solo permite, sino que invita a dar considerar que ese hijo, desde donde está, te conoce, te ha conocido. Ha estado presente en tu vida de maneras que tú no siempre has podido ver o nombrar. No como una presencia fantasmal, ni como algo que pertenezca al terreno de lo esotérico, sino como la presencia real y espiritual de un alma que te ama y que, en la lógica de la comunión de los santos que Santa Teresa de Jesús vivió como una realidad cotidiana, intercede por ti ante Dios. Santa Teresa de Ávila no habría encontrado nada extraño en esta afirmación. Para ella, la frontera entre los vivos y los muertos en Cristo no era una pared, sino una membrana permeable al amor y a la gracia. Escribió en Las Moradas que las almas que han llegado a Dios no pierden su individualidad, no se disuelven en una abstracción, sino que conservan todo lo que eran en esencia y lo llevan a su plenitud. Conservan sus amores, conservan sus vínculos, conservan la memoria de quienes forman parte de su historia, aunque esa historia haya sido brevísima en el tiempo. El hijo que partió antes de nacer tiene una historia brevísima en el tiempo, pero tiene una historia. Existió. Fue amado. Fue pensado. Fue deseado. Fue llorado. Y todo eso en la lógica de una fe que afirma que nada de lo que es real se pierde en Dios, forma parte de lo que ese alma es. Forma parte de su vínculo contigo, de la relación que, aunque nunca pudo desarrollarse en este mundo de la manera en que tú la soñaste, existe en la dimensión en que todas las relaciones tienen su verdad más profunda. Muchas madres han sentido, en momentos de oración silenciosa o en instantes inesperados del día, algo que no sabían cómo nombrar. Una presencia suave, una paz que venía de ningún lado, una certeza momentánea, sin argumento, de que ese hijo no está perdido. Esas madres no estaban alucinando, no estaban proyectando un deseo, estaban, en el lenguaje de Santa Teresa de Jesús, siendo tocadas por la realidad de la comunión de los santos. Estaban recibiendo, sin saberlo o nombrarlo, algo que llegaba desde el otro lado del amor. La fe no obliga a creer que esos momentos son comunicaciones directas con ese hijo específico. La Iglesia es prudente en estas cosas y Santa Teresa de Ávila lo era también. Pero la fe sí permite reconocer que el amor no termina con la muerte, que el lazo entre una madre y ese hijo es real y continúa siéndolo. Y que llevar ese lazo a la oración, nombrarlo delante de Dios, confiarle a Dios la relación que en este mundo no pudo desarrollarse, es un acto espiritual profundo y completamente legítimo dentro de la fe católica. Pero, si hay algo que ese hijo puede hacer por ti, entonces hay algo que tú puedes hacer por él. Y Santa Teresa de Jesús tenía ideas muy concretas sobre eso. Una de las preguntas que las madres que han perdido un hijo antes de nacer se hacen con más frecuencia y que rara vez encuentran respondida con claridad es esta: ¿qué puedo hacer yo por ese hijo ahora? La pérdida ocurrió. No hay nada que cambie eso. Pero el amor que comenzó no se fue con la pérdida. Sigue estando ahí. Sigue queriendo hacer algo, dar algo, ofrecer algo. Y no saber qué hacer con ese amor es, para muchas madres, una de las partes más dolorosas de cargar ese duelo en silencio. Santa Teresa de Jesús tenía respuestas concretas para esa pregunta. No respuestas abstractas ni piadosas en el sentido vago de la palabra. Respuestas prácticas, enraizadas en la doctrina y en la espiritualidad que ella misma vivió, sobre cómo el amor de los vivos puede tender un puente real hacia las almas que ya cruzaron al otro lado. Lo primero que Santa Teresa de Ávila recomendaba para cualquier alma por quien se quisiera interceder era la ofrenda de la Santa Misa, no como fórmula mágica,
no como transacción espiritual, sino como el acto más poderoso de intercesión que existe dentro de la fe católica. Porque en la misa no es la madre quien ofrece algo a Dios por ese hijo, sino que es Cristo mismo quien se ofrece, y la madre une su intención a esa ofrenda infinita. Santa Teresa de Jesús habló repetidamente en sus escritos del valor de la misa como acto de amor por las almas. Escribió que no hay oración más eficaz ni más completa que la que se hace en unión con el sacrificio eucarístico, porque en ese momento el alma que ora no presenta sus propios méritos, que son siempre limitados, sino los méritos de Cristo, que no tienen límite. Pedir una misa por ese hijo, aunque no haya habido bautismo, aunque no haya habido nombre oficial, aunque el mundo no haya reconocido esa vida como una vida que merece ser recordada en un altar, es un acto completamente legítimo dentro de él. Es una madre que lleva a su hijo al corazón de la Iglesia y lo pone en las manos de Cristo. Es el acto de amor más concreto y más poderoso que esa madre puede hacer desde este lado. Lo segundo que Santa Teresa de Ávila enseñaba era la oración personal, pero no la oración formulada con perfección, sino la oración honesta. En El Camino de Perfección escribió que Dios prefiere la oración que sale del corazón, aunque salga desordenada y sin las palabras correctas, a la oración recitada con perfecta técnica, pero sin presencia interior. Una madre que se sienta en silencio y le hable a Dios de ese hijo, que le diga lo que siente, que le confiese lo que no sabe, que le pida lo que no se atreve a pedir en voz alta, está orando, está haciendo algo real, está ejerciendo la intercesión más íntima que existe. Santa Teresa de Jesús también practicó y recomendó la consagración de las intenciones y de las personas amadas a la Virgen María. En su vida espiritual, la Virgen no era solo un símbolo ni un modelo lejano. Era una mediadora real, una presencia maternal que acoge lo que los hijos le confían y lo lleva al corazón de su hijo. Confiar ese hijo perdido a la Virgen María, pedirle que lo acoja, que lo lleve, que haga por ese niño lo que la madre no sabe cómo hacer sola, es un acto de fe profunda y de humildad espiritual que Santa Teresa de Ávila habría reconocido y bendecido. Existe también una práctica que muchas familias han encontrado consoladora y que está completamente dentro de la tradición católica: dar un nombre a ese hijo, nombrarlo. Reconocer en un nombre su identidad, su individualidad, el hecho de que fue una persona y no solo una pérdida. No hay en la doctrina católica ningún impedimento para esto. Al contrario, hay en ello un acto de verdad: reconocer que esa vida fue real, que esa persona existe aunque haya partido antes de nacer, que el amor que comenzó tiene un destinatario con identidad propia. Santa Teresa de Jesús, que entendía la importancia de los nombres como Santa Teresa de Ávila lo hacía, que tomó ella misma un nombre que expresaba su consagración más profunda, habría encontrado en ese gesto algo espiritualmente significativo. La oración del rosario, ofrecida con la intención de ese hijo, es otra forma concreta de intercesión. Santa Teresa de Jesús no fue específicamente rosariana en el sentido en que lo fueron otros santos de su época, pero sí escribió sobre la oración vocal como un complemento legítimo y necesario de la oración mental, cuando el alma necesita un soporte externo para mantenerse recogida. Ofrecer un rosario por ese hijo, con la intención explícita de encomendarlo a la misericordia de Dios a través de María, es llevar ese amor a una oración que tiene siglos de eficacia espiritual detrás. Lo que todas estas prácticas tienen en común, y esto es lo que Santa Teresa de Ávila habría subrayado por encima de todo lo demás, es que no son rituales para calmar la ansiedad de la madre. Son actos reales de amor en el orden espiritual. Son formas concretas de seguir siendo madre de ese hijo desde este lado. De ejercer, en el lenguaje de la fe, la maternidad espiritual que la muerte interrumpió en el plano físico, pero no extinguió en el plano del amor, porque el amor que Dios puso en una madre por su hijo no tiene fecha de vencimiento, no termina con la pérdida.
Y Santa Teresa de Jesús, que amó con una intensidad que sus escritos todavía transmiten 500 años después, habría dicho a esa madre sin dudar: ese amor que tienes es real, úsalo. Es la oración más poderosa que tienes. Lo que falta por escuchar es lo que ninguna de estas prácticas puede darte sola, pero que sin embargo todas ellas apuntan hacia el mismo lugar. Una promesa que Santa Teresa de Jesús sostuvo hasta el último día de su vida y que tiene consecuencias directas sobre la pregunta con que empezamos: ¿lo veré algún día? Cuando Santa Teresa de Jesús estaba ya en los últimos años de su vida, después de décadas de oración contemplativa, de fundaciones, de escritura y de un sufrimiento físico que habría quebrado a cualquiera, le preguntaron en una ocasión qué era lo que más esperaba del cielo. No respondió con una visión teológica elaborada. Respondió con una sola palabra: el encuentro. El encuentro con Dios, sí, pero también el encuentro con todos los que había amado y que ya habían cruzado antes que ella. Para Santa Teresa de Ávila, el cielo no era un estado abstracto de beatitud impersonal. Era un lugar de reencuentro, un lugar donde el amor que había comenzado aquí encontraba su plenitud allá. Un lugar donde nada de lo que había sido real y verdadero en el amor humano quedaba sin respuesta. Esa certeza no era sentimental, era teológica. La Iglesia enseña la resurrección del cuerpo y la vida eterna como una realidad personal, no como una disolución de la identidad en una abstracción sin rostro. El cielo, en la doctrina católica, es la plenitud de la persona, no su desaparición. Y si el cielo es la plenitud de la persona, entonces implica la plenitud de los vínculos que hacen a esa persona quien es. Una madre es en parte madre de ese hijo. Ese hijo es en parte hijo de esa madre. Ese vínculo no es un accidente de la biología que la muerte descarta. Es parte de lo que esas personas son. Y lo que las personas son en su verdad más profunda no se pierde en Dios. Se lleva a su plenitud. Santo Tomás de Aquino, cuya teología Santa Teresa de Jesús conocía y respetaba, enseñó que en el cielo los bienaventurados se conocen entre sí con un conocimiento que supera infinitamente el conocimiento que tuvieron en la tierra. Que el amor que aquí fue parcial, limitado, distorsionado por las imperfecciones propias y ajenas, allá se convierte en un amor claro, pleno, sin sombra. Y que ese amor claro y pleno incluye el reconocimiento de todos los vínculos que en la tierra fueron reales, aunque en la tierra no hayan podido desarrollarse completamente. Para una madre que perdió un hijo antes de nacer, eso significa algo concreto, que el hijo que no pudo conocer en este mundo, ese hijo que solo existió en el amor que comenzó y en el dolor de la pérdida, ese hijo la conoce a ella, la ha conocido. La conoce con esa claridad que el cielo da y que la tierra nunca pudo dar completamente. Y el encuentro que en este mundo no pudo ocurrir, el encuentro que la muerte interrumpió antes de que pudiera comenzar, está esperando en el lugar donde ningún amor verdadero queda sin encontrar su destino. Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas que el alma que ha llegado a las moradas más interiores del castillo comienza a experimentar aquí, en esta vida, algo de lo que el cielo es. Una anticipación real, no una ilusión, de la plenitud que viene. Y una de las cosas que esa anticipación le reveló a Santa Teresa de Ávila fue que el amor no tiene allá la fragilidad que tiene aquí, que allá el amor es tan firme, tan claro, tan irrevocable, que la idea de perder a alguien a quien se ama no existe, que el cielo es, entre otras cosas, el lugar donde ningún amor que fue real termina, donde todo amor que comenzó aquí encuentra el espacio y el tiempo, que allá ya no son límites sino plenitud, para ser todo lo que aquí no pudo ser. Una madre que perdió un hijo antes de nacer lleva dentro de sí un amor que no tuvo tiempo de expresarse, un amor que se preparaba para darse y que fue cortado antes de poder comenzar. Ese amor no es un error, no es un exceso,
no es algo que la muerte haya convertido en inútil. Es un amor real que espera su expresión completa. Y Santa Teresa de Jesús, desde la profundidad de su experiencia mística, diría que ese amor ya tiene destinatario, ya tiene respuesta, ya está siendo recibido por alguien que lo conoce y lo reconoce, aunque ese alguien esté en un lugar que los ojos de este mundo no pueden ver todavía. La promesa del reencuentro no es una fábula piadosa inventada para calmar el dolor de las madres. Es la consecuencia lógica de lo que la fe católica enseña sobre la persona, sobre el amor, sobre el cielo y sobre un Dios que no crea vínculos para luego dejarlos sin cumplir. Un Dios que puso en una madre el amor por ese hijo no lo hizo para que ese amor se quedara sin destino. Lo hizo porque ese amor tiene un destino, porque ese hijo es real, porque ese encuentro que en la tierra no pudo ocurrir está, en el lenguaje de la eternidad, pendiente de ocurrir. Santa Teresa de Ávila murió el 4 de octubre de 1582 pronunciando palabras de amor a Dios. Murió con la certeza de que lo que venía era el encuentro que toda su vida había anticipado en la oración. Y en esa certeza estaban también todos los amores que había llevado consigo, las hermanas que había fundado, los amigos que había perdido, las almas por las que había intercedido durante décadas. Murió sin dejar ningún amor atrás, porque Santa Teresa de Jesús sabía, con la misma certeza con que sabía que Dios existía, que ningún amor verdadero se queda atrás, que el cielo es precisamente el lugar donde los amores que en la tierra fueron interrumpidos encuentran su continuación y su plenitud. Para la madre que lleva ese hijo en el corazón desde el día de la pérdida, ese amor no fue un error. Ese hijo no fue una pérdida sin sentido. Hay un encuentro esperando, y Santa Teresa de Jesús, que lo vio desde adentro, no dudaría en decírtelo. Cierre. 700 palabras. Llegaste hasta aquí cargando una pregunta que quizás nunca habías podido formular del todo en voz alta. Y lo que encontraste no fue una respuesta fabricada para calmar el dolor. Encontraste la verdad que la Iglesia sostiene, que la teología más madura de la fe católica afirma, y que Santa Teresa de Jesús vivió desde adentro con una certeza que 500 años no han podido borrar, que Dios no pierde a ninguna de sus criaturas, que el alma de ese hijo, que partió antes de nacer, salió de sus manos y volvió a él sin que nada pudiera interponerse entre los dos, que el amor que comenzó en ti por ese hijo tiene destinatario, tiene nombre en el corazón de Dios y tiene un encuentro esperando en el lugar donde ningún amor verdadero queda sin respuesta. El duelo que cargaste en silencio durante años, sin que nadie te dijera que tenías derecho a cargarlo, fue real. La pérdida fue real. Y el amor que sobrevivió a esa pérdida también es real. Nada de lo que viviste ese día, ni en los días que vinieron después, fue un error del cielo. Fue parte de una historia que todavía no ha llegado a su última página. Y Santa Teresa de Jesús, que conoció el dolor sin nombre desde niña y que encontró en Dios no una explicación, sino una presencia que sostenía lo que ninguna explicación podía sostener, te diría hoy lo mismo que escribió para las almas que sufrían en silencio. No estás sola en esto. Nunca lo estuviste. Hay almas que han escuchado estas mismas verdades y han sentido que algo se movía dentro de ellas. No el alivio fácil de quien recibe una respuesta que lo resuelve todo, sino algo más profundo y más duradero, la paz de quien finalmente puede dejar de cargar el peso con los brazos cerrados y aprende a sostenerlo con las manos abiertas, ofreciéndolo. Eso es lo que la fe hace con el dolor cuando el dolor se le entrega de verdad. No lo borra, lo transforma, lo lleva a un lugar donde puede comenzar a ser algo distinto de lo que fue. Si hoy sientes que algo de lo que escuchaste necesita seguir siendo acompañado, hay más. Hay verdades sobre el alma, sobre el más allá, sobre lo que Dios hace con los amores que en este mundo no pudieron completarse, que Santa Teresa de Jesús dejó escritas
con una claridad que sigue iluminando a quienes se acercan a sus palabras con el corazón abierto. Hay respuestas para preguntas que quizás todavía no te has atrevido a formular. Hay consuelo que no viene de la emoción, sino de la verdad. Y todo eso está esperándote en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No lo dejes para después. El alma que busca verdad espiritual no necesita esperar. Lo que buscas ya está preparado para ti. Que Dios te bendiga. Que la Virgen María, Madre de todos los que lloran lo que el mundo no supo reconocer, te acompañe en cada paso de este camino. Y que Santa Teresa de Jesús, que supo lo que es cargar un amor más grande que las palabras disponibles para nombrarlo, interceda por ti y por ese hijo que llevas en el corazón. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Que esas palabras sean hoy tuyas. Que ese hijo que partió antes de tiempo esté hoy en tu corazón y en el corazón de Dios, exactamente donde el amor verdadero siempre termina, en paz.